aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita de la educadora italiana María Montessori. Dice: la primera idea que un niño debe de adquirir es la diferencia entre el bien y el mal. ¿Verdad que sí? Sí, 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 sí. Que pasen los litigantes. Ella no sabe lo que es vivir en un infierno. Durante mi niñez me tocó ver abusos y violaciones y yo no voy a permitir que mi hijo pase por lo mismo. Prefiero que esté en el internado y no con su padre que nunca lo ha conocido. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Juan, tú estás demandando a Norma. Dime quién es Norma, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Pues sí, yo vengo a demandar a Norma porque quiero establecer la paternidad de mi hijo, que está con ella, y pedir la custodia legal de él. Del niño. Del niño. ¿Qué edad tiene el niño? 10 años. El niño tiene 10 años. Y Norma y tú tuvieron una relación, que el niño fue producto de esa relación que tuvieron. Sí, nos conocimos aproximadamente hace 11 años y pues yo tuve una infancia un poco dura. Me refugié en la iglesia, fui mucho tiempo a la iglesia, fue donde la conocí a ella, pero yo en ese tiempo era casado. Y pues tuvimos nuestros que veres ahí por el hecho de estar conviviendo pues a diario. Ella salió embarazada y yo le dije que por favor yo no podía comprometerme en eso. Y pues le ofrecí un dinero para el aborto. $10,000, qué cínico eres, la verdad. $10,000. Bastante te ofreció, hay otros que ofrecen 500. Oh my God. Sí, desgraciadamente, escúchala, así es la vida. En ese tiempo los abortos eran baratos, yo le ofrecí 10,000, ¿no? Para que se desapareciera, pues dejar todo en paz y pues me dejara hacer mi vida con mi esposa y ella por su lado, ¿no? Ok. Y es un aborto que fue legal, ¿no? Entonces, ahora que me doy cuenta en común, que tenemos unos amigos en común, me doy cuenta que no se hizo el aborto. Que no se hizo el aborto. Que tenía un niño con síndrome de Down. Yo le pregunté que más o menos qué edad tenía, me dijo, entonces sacando mis cuentas, fechas y eso, dije, ese niño puede ser mío. Efectivamente la contacté y pues sí, me confesó que nunca se había hecho el aborto. Okay. Entonces, y no lo iba a hacer. Pues entonces yo traté de convivir con ella, le pedí que me dejara estar cerca de mi hijo para estar con él. Hace aproximadamente 8 meses que estamos pues ahí conviviendo con el niño. Ahora me doy cuenta, entre pláticas que tuvimos ahí en la familia y el niño, que me enseñaron unos papeles que tenían pensado mandar al niño a un orferinato en México. Lugar que lo puedo mandar a él para su mejor educación. Ella no sabe en lo que se está metiendo, no sabe en el riesgo que puede estar ese niño. Le voy a explicar un poco de lo que me pasó a mí. Hay muchas personas, muchas mujeres solteras, solas, que efectivamente no se les niega el esfuerzo, las ganas que le echan por sus hijos. Y pues quiero decir que mi madre fue una de ellas, ¿no? Y por la desesperación, ella le informaron también de algo así. Nos llevó a un lugar así. ¿A un internado? A un internado, que es allá en México. Es el mejor lugar que puedo llevar. Espérate un momento, déjame escuchar. Ella no sabía el engaño en el que estaba y mucha gente tampoco. Entonces nosotros, pues obviamente nosotros te deslumbra, ¿no? La fachada, lo bonito, pero pasando ahí nos empezamos a dar cuenta de cómo estaban las cosas. Para empezar, ahí es un lugar que parece más bien campo de concentración. Yo creo que así lo puedo describir. Suciedad, cadenas, candados, droga, niños tatuados. Los custodios de ahí muy enérgicos con nosotros, ¿no? De niños, una cosa que... Pero los abusaban.
Cuando nunca me dijiste nada de esto. cuando pasan, no te iba a contar toda mi vida. Pero Y menos de eso porque no quiero recordarlo. Si lo estoy contando aquí es por algo muy importante. Pasan los días, los meses y nos estamos dando cuenta que efectivamente hay drogas, alcohol. La misma gente de ahí, los adultos abusaban de niños. A nosotros nos tocó ver un día en clase, uno de los profesores se encargaba de elegir cuál niña se quedaba después de la clase. Nos salimos todos y él le llamó a una niña, tú te quedas, ustedes váyanse. Nos fuimos y a mí se me olvidó algún cuaderno y regresé y vi cómo él abusaba de esa niña. ¿La violaba? Sí, en contra de su voluntad. Y entonces yo lloraba mucho. Yo recuerdo que había uno de los custodios que era uno de las más buenas personas de ahí y me inspiró confianza para decirle que si nos sacaba de ahí, porque mi madre nos fue a ver a los 2 meses y le contamos cómo estaba ahí y empezó a llorar y dijo, ahorita mismo se van conmigo. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta quiero que me expliques cómo te escapaste de este lugar, ¿ok? Regresamos después de este corto receso. En realidad, yo fui el de la idea de que lo mandara para México. ¿Qué tiene de malo que su padre se haga cargo de él un tiempo? ¿Le ibas a pegar? A un niño que es especial, tierno. Porque los niños de síndrome de Down son los niños más amorosos que existen en este mundo. Caso cerrado. Un amigo que nos hicimos amigos, uno de los custodios, mi madre fue y nos daba dinero a escondidas y le ofrecimos a este muchacho.